Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 18. Nuestros invitados hoy son Roque Fernández y Emilio Campo. Roque Fernández es doctor en Economía por la Universidad de Chicago y es actualmente rector de la Universidad del SEMA. Se desempeñó como presidente del Banco Central y ministro de Economía durante la presidencia de Carlos Menem. Emilio Campo es licenciado en Economía y tiene un MBA por la Universidad de Chicago. Es profesor en la Universidad del SEMA y desarrolló una importante carrera en finanzas internacionales. En la Universidad del SEMA dicta clases de historia económica y de finanzas y ha escrito prolíficamente en el área de historia económica argentina. Con ellos dialogaremos sobre un importante libro que editaron sobre el populismo en Argentina y en el mundo. Un tema sin duda apasionante. Hola, ¿qué tal Roque? ¿Qué tal Emilio? Un gusto hablar con ustedes hoy. Hola, gusto saludarte. Bueno. Hola, buen día. Bien. Bien, entonces vamos a hablar sobre populismo y lo vamos a hacer alrededor del libro que ustedes editaron. Y para fijar la escena, preparé 2 o 3 slides basadas en el capítulo de Jorge Streb, tratando de sacar como la mejor definición que hay de populismo para luego preguntarle a ustedes sobre sus causas profundas, ¿sí? Entonces las voy a compartir con ustedes. Bien, entonces hay una pregunta que siempre se da en los debates sobre populismo y es ¿qué es exactamente el populismo? ¿Sí? Alain Rouquier sacó un libro hace poco que se llama El siglo de Perón, y él plantea que el populismo no tiene una definición clara. Acepta que el gobierno de Perón, si bien nacido del sufragio universal, recortó las libertades individuales en nombre de los intereses del pueblo, algo que aparece en las definiciones de populismo, ¿sí? Se pregunta entonces, ¿dónde ubicar estos regímenes autocráticos y representativos como el peronismo? Y elige denominarlos democracias hegemónicas. Ahora, cuando yo lo leí, después de haber leído el libro de ustedes, me pregunto, ¿pero por qué no directamente populismo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es exactamente el populismo? La ciencia política dice lo siguiente: el populismo es una manifestación de idea del pueblo verdadero versus el otro, que es inauténtico, malo o corrupto. Torcuato Di Tella, en el 65, decía que Perón es el representante clásico del populismo latinoamericano. El pueblo, en la visión del peronismo, es la clase trabajadora y el malo es la oligarquía corrupta terrateniente, y supongo que también se puede agregar ahí al imperialismo americano. Bien, esto implica el desconocimiento de los derechos y garantías constitucionales, y a estos regímenes se lo denominan también iliberales. Y me importa esto porque me parece que el populismo es bastante más que un régimen iliberal, y quería después consultarlos a ustedes sobre eso. ¿Por qué? Porque el populismo toma formas específicas que ameritan esta caracterización particular. Entonces, y con esto ya voy concluyendo, otro elemento del populismo identificado por la ciencia política es el estilo de liderazgo. Se dice que es un líder que, lo marqué en rojo porque no me queda claro a mí si tiene que ser o no un outsider, pero que tiene un vínculo directo con el pueblo. Hay un desprecio por la democracia constitucional. Si Laclau, por ejemplo, argumenta que la división entre pueblo y el otro hace que sea necesario un gobierno hegemónico. Y ahí de nuevo se toca el populismo con la visión de Rouquier. Y Laclau también enfatiza la flexibilidad ideológica del populismo. Esto me parece importante porque a veces de Argentina tenemos una visión de populismo de izquierda y hay populismos de derecha.
El populismo, según él, es ante todo una forma de gobernar. Puede ser de derecha o de izquierda. Entonces, en resumen, el populismo político, y acá tomo esta distinción que hace Strepp, que me parece muy interesante, entre populismo político y populismo económico. El populismo económico es una manifestación de idea del pueblo verdadero versus el otro, inauténtico, malo o corrupto, que requiere un gobierno hegemónico cuyo líder desarrolla un vínculo directo con el pueblo y no respeta la democracia constitucional. Mientras que el populismo económico no sigo la definición de Edwards y Dornbush, que me parece que se mira mucho los outcomes y no lo que hacen los gobiernos. Diría que es una política económica que favorezca el consumo sobre la inversión de forma que ex ante no es sostenible. Por ejemplo, las políticas tarifarias del peronismo, ¿sí? Entonces, bien, Strepp termina con una tabla donde caracteriza a distintos gobiernos argentinos en populismo económico, populismo político, y dice, bueno, por ejemplo, el peronismo, el kirchnerismo fueron populismos económicos y políticos, De la Rúa y Macri no los considera populistas, y el gobierno de Menem lo puse en rojo porque disiento. Creo que el gobierno de Menem debería estar donde está el gobierno de la Rúa y Macri. Creo que hay aspectos iliberales con respecto al sistema judicial del gobierno de Menem no lo convierten en un gobierno populista, porque básicamente no fue un gobierno que se basaba en separar al pueblo entre el pueblo bueno y el otro. Si algo caracterizaba al presidente Menem era la búsqueda de terminar con esas antinomias, ¿sí? Entonces, dada esta presentación, primero les dejo a ustedes dos si tienen alguna reflexión adicional sobre lo que sería definir, caracterizar nada más al populismo para después ya entrar, ¿sí?, a qué lo causa, ¿sí? Bueno, yo concuerdo haber puesto Menem en rojo, porque si uno compara qué es lo que ocurrió en estos periodos donde hablamos de Alfonsín, de la Rúa y Macri, el único programa económico que verdaderamente fue sostenible fue el de Menem. O sea, el problema que normalmente entra en discusión es si lo que ocurrió 2 años después era consecuencia de el gobierno de Menem. Yo creo que no. Lo que ocurrió 2 años después, con la crisis del 2001, tuvo mucho que ver con la administración de la Rúa. O sea que, primero, no se dan las condiciones de hegemonía política, porque en definitiva lo que hace el populismo en base a las definiciones que estábamos viendo anteriormente es precisamente destruir instituciones como la libertad de prensa, como la división de poderes, como muchas cosas que son comunes en la parte política del populismo, cosas que no se dieron en lo de Menem. O sea que en lo de Menem no se dieron ni las condiciones de la búsqueda de la hegemonía política, ni el programa era insostenible. O sea que esas dos cosas no lo pondrían en ese cuadro. De cualquier manera... Sí, dale, Emilio, sí. No, sí, solo una aclaración. Strepp no lo ponía en un lugar donde era populista económico, solo lo ponía como populista político, cosa que yo también disiento, pero no implicaba que el programa de Menem hubiese sido populista desde lo económico. Claro, y con respecto a la definición, que un poco lo que lleva al trabajo que yo hice, que está en este libro, yo normalmente vi muchas definiciones, pero siempre me gustó cuando uno habla de definiciones, o sea, ¿quién asume pertenencia a esa definición? Porque si nosotros vemos en la literatura, muchos hablan sobre populismo, pero ninguno se asume populista. O sea, también ocurre en la política. Si uno le pregunta a Perón, dígame usted un populista, no, definitivamente. Si uno le pregunta a Cristina Kirchner si es populista, va a negar enfáticamente pertenecer
a esa definición que la represente. Pero lo interesante es que Laclau, sí, dice, yo defiendo y yo me interpreto argumentando a favor del populismo. Por eso me gusta la definición de Laclau, que no quiere decir que yo la comparta, pero sí de que alguien se pone atrás de la definición y no que describe cómo son los otros, sino que yo, que escribo la razón populista, dice Laclau, lo defino de tal manera. Y la definición que yo la tengo acá, sacada de su libro, dice, el populismo es una lógica discursiva política que no está en algún contenido social, político e ideológico, sino en un determinado modo de articulación de esos contenidos. La forma de articulación se manifiesta en un modo de representación. Entonces, acá es interesante esta forma, porque ¿qué significa? Significa que es una articulación discursivo-política, le pone mucha dinámica a la definición de populismo y explica por qué es tan cambiante. O sea, el populismo hoy día sostiene una cosa, mañana otra, porque están articulando el discurso precisamente en base a lo que Laclau llama la cadena de equivalencia, que son articular el discurso de manera tal de ir hilvanando demandas insatisfechas que le permiten lograr una representación. Entonces, eso es lo que me gusta como caracterización del populismo, porque hay alguien que dice, yo soy y yo lo defiendo en esos términos. Lo demás, digamos, son cosas que más bien enfoques que caracterizan, pero más bien desde un punto de vista académico o alejado del que verdaderamente se pone en la arena política. Yo por eso, llevándolo a mi análisis del populismo y aplicando ya un poquito más teoría económica y lo que sería el enfoque de los economistas que... Pero le interrumpo un segundo ahí, Roque, sí. Sí. Emilio, vos sobre esto tenés algo más para agregar sobre la definición. Ahora después yo vuelvo a Roque sobre cómo explicarlo, ¿sí? Pero... no, bueno, fundamentalmente sobre la definición, yo diría que precisamente la definición de Laclau rechaza, a pesar de que ellos se consideran post-marxistas, su definición directamente elimina en la articulación del discurso la lucha de clase, o sea que es un abandono de alguien que antes pregonaba como marxista y dice no, la agregación para entender el populismo es esta agregación de cadena de equivalencia, o sea que está muy focalizado en eso, o sea, por eso uno no lo puede poner como marxista, ni liberal, ni de derecha, ni de izquierda. Yo, Sebastián, lo que agregaría es lo siguiente. En primer lugar, yo creo que la distinción entre populismo político y populismo económico para mí no tiene mucho sentido. Me parece que el populismo económico es simplemente la articulación de la política económica de los objetivos del populismo en lo político. Así que a mí no me resulta muy útil esa distinción, aunque muchas veces es más fácil visualizar o cuantificar el populismo económico que el político. Coincido con Roque que la definición de Laclau es muy buena, y especialmente porque se considera, curiosamente también en 2016, en una conferencia de prensa de los presidentes de Canadá, México y Estados Unidos, del NAFTA, que estaba Obama, ahí Peña Nieto empezó a criticar al populismo como una demagogia que busca resolver de manera fácil los problemas fundamentales de la sociedad, y Obama públicamente lo refutó y dijo, no, eso no es populismo, populismo es ocuparse
de los sectores más desprotegidos de la sociedad, etcétera. Yo soy populista y Bernie Sanders es populista. Así que se asumió, Roque, te comento, se asumió él mismo como populista. Para mí, en realidad ahí Peña Nieto tenía razón y Obama no sabía de lo que estaba hablando. O tenía una definición de populismo muy, muy básica. Pero así que eso es lo único que te diría. Yo creo que obviamente podríamos hablar horas de definiciones de populismo. Uno siempre tiene que pasar por la CLO. Y creo que a partir de ahí se pueden agregar otras cosas. Creo que el análisis de la CLO es bastante incompleto, es muy bueno en algunos sentidos, pero incompleto. Bien. No, a mí me parece importante tener una definición de populismo que sea distinto a popular, porque si no caemos en el error de Obama que vos mencionás, ¿sí? O sea, un gobierno democrático que trate de beneficiar la calidad de la vida de los pobres, si lo hace con instrumentos de política económica que son los óptimos o cercanos a los óptimos, no tiene nada de malo, ¿sí? Entonces, ahí me parece importante, por más de que estén muy relacionados el populismo político y económico, separarlos. Y ahora voy a Roque y digo por qué. O sea, si aceptamos que el populismo va a llevar a eliminar o reducir, ¿sí?, los checks and balance, los pesos y contrapesos en la sociedad, como decía la CLO, como una cosa necesaria para llevar adelante su programa, y que por otro lado va a adoptar ciertas medidas que van a beneficiar muchísimo el presente a costa del futuro, incluso cuando se sabe que eso no va a ser sostenible, ¿sí? Me parece que lo primero, lo de desarmar, ¿por qué la sociedad puede aceptar desarmar los checks and balance? Es más fácil de explicar en equilibrio que lo segundo. O sea, por ejemplo, Acemoglu, Robinson y Torvik tienen un paper en el que ellos dicen, bueno, si las élites son muy fuertes, el pueblo puede querer darle más rentas a los políticos para que estos redistribuyan más. Y eso puede ser un equilibrio racional. Pero por ejemplo, poner las tarifas de luz y gas a un precio que no es sostenible y que mañana va a terminar en una crisis y en un tarifazo, parece más difícil de explicar desde la conducta racional del votante. Y eso es lo que vos tratás de hacer en el libro. Así que me gustaría preguntarte, bueno, ¿qué características crees que tiene que tener un juego y una sociedad para llegar a ese equilibrio? Yo al tratar de discutir el populismo desde la teoría económica, evidentemente lo revisé en mucha literatura, pero me parece que para mí dar en la tecla en este análisis es el trabajo de Maskin y Tirol, que yo enfatizo en mi trabajo, en mi paper. ¿Por qué? Porque casualmente da una explicación sobre lo que vos, Sebastián, planteaba, es decir, por qué se toman acciones en el corto plazo que sabemos que son insostenibles en el largo plazo. Yo estudié mucho el ciclo ganadero argentino, que es típicamente eso, porque es un muy buen ejemplo de cómo congelando el precio de la carne, bajando el precio de la carne, uno estimula el consumo, uno ve que en el corto plazo el consumidor está mucho mejor, el pueblo definitivamente ve aumentado su consumo, pero ¿qué es lo que pasa? Que ese sector es el que mejor ilustra que el consumo está vinculado a la acumulación de capital, o sea, cuando uno aumenta el consumo de carne es porque está mandando fuera del ciclo, digamos, o fuera de lo normal, está mandando a faena a las hembras, que son las futuras madres que van a producir ternero, que van a permitir consumir carne en el futuro. Entonces, eso no, casualmente es una situación no sustentable, el consumo mayor que puede generar el populismo. Por eso que cuando uno trata de ver, yo me hago la pregunta, bueno, ¿y qué ocurre
digamos, en circunstancias como esa, donde verdaderamente se atraviesa un ciclo. ¿Y cuál sería la fundación o el fundamento económico que pudiera dar sustento a un periodo o un consumo cíclico que suba, que baja, que sube, que baja, que el ciclo ganadero? Entonces eso es un trabajo que no está en esto, pero que sí yo lo cito porque empíricamente es una formulación interesante del modelo presa-predador, porque uno tiene que imaginar el populismo como aquellos predadores que verdaderamente están pensando en el consumo presente, pero saben que después se van a morir de hambre si agotan el stock de lo que están consumiendo, ¿cierto? Entonces, eso hemos visto, casualmente esos modelos se utilizaron mucho en la explicación de la predación en la fauna marina, que de repente extraen y se agota la especie. Las anchoas en Perú, en fin. Esa es una forma que da una explicación. Para Argentina en el ciclo ganadero es una ilustración, pero también uno puede decir, bueno, vayamos un poco más adelante, porque uno dice, bueno, a través del tiempo el ciclo se observa, o sea, ¿por qué los agentes racionales no se dan cuenta de que están consumiendo ahora más y que en el futuro van a verse obligados a consumir menos si hay una acción predatoria sobre el stock bovino? Entonces, eso me lleva también después a ver el tema del tema de información del consumidor. El consumidor que va y compra carne a un precio más bajo, obviamente no está pensando que está depredando el stock ganadero. O sea, hay un problema de información. Y el enfoque de Maskin y Tirol casualmente pone en la responsabilidad política de quienes van a buscar la representación, precisamente tener en cuenta aspectos de largo plazo. Entonces, ese modelo de Maskin y Tirol establece categorías que permiten llegar a un equilibrio, ciertos supuestos que son, bueno, veamos el caso de que la oferta política o el político que ofrece su representación es oportunista, pero al mismo tiempo congruente. O sea, es decir, yo quiero ganar la elección, haga lo que haga, pero entiendo que el consumo de carne tiene que ser estable en el largo plazo. Ese sería un oportunista congruente. Y así va, en el caso de un oportunista no congruente, que sería el que estimula el consumo en el corto plazo y no le importa qué es lo que pasa en el largo plazo. O sea, no es congruente con los intereses de largo plazo del consumidor. Y por otro lado tenemos el estadista, que puede ser congruente y dice, no, acá tenemos que optimizar el consumo en el largo plazo y no podemos provocar estos comportamientos cíclicos, y el estadista que es no congruente, que diría, no me importa el consumo de carne, o sea que al pueblo sí le importa. Entonces, haciendo esas categorías, bueno, se puede trabajar y el modelo da una situación donde muestra que el oportunismo tiene una solución que difiere de las otras. Por eso, en el caso de Argentina, me pareció brillante cuando Plotkin escribió un libro y después tomó una frase que la tomó Borges y lo menciona Sebrelli. La definición del caso que estamos hablando es como oportunismo impenitente, en el sentido de que el político que actúa en forma oportunista no es penalizado políticamente en el futuro. O sea, como que se diluye la responsabilidad en el problema intertemporal. Por eso hay muchos economistas que tratan de caracterizar al populismo como una alta tasa de preferencia temporal. O sea, me consumo todo lo que puedo ahora y mañana Dios dirá, digamos, ¿cierto? Entonces, eso explica por qué el énfasis en el consumo y por qué a lo mejor los políticos buscan una representación
aumentando el consumo instantáneo en el presente y en el futuro no hay responsabilidad por lo que hicieron. Ahora, puede ser que Argentina haya caído en una situación de macroeconómica tan inestable donde la preferencia por el presente sea muy alta, ¿sí? Donde básicamente estemos atrapados en eso. También podría darse que no haya un diseño institucional que permita, digamos, de alguna forma darle incentivos a estos políticos para que no siempre elijan un resultado incongruente, ¿no? Dada la asimetría de información que existe. No lo sé, no sé qué parte explica uno y qué parte explica la otra, pero quería preguntarle sobre su visión de estas dos cosas. Si cree que, porque digo, finalmente ese juego que describe Maskin y Tirol y que implementa en el trabajo, es válido para cualquier sistema político donde haya asimetría de informaciones. Entonces, ¿por qué algunos caen en un equilibrio y otros en otro? Depende obviamente del modelo de parámetros, pero ¿cómo imagina usted que esos parámetros se pueden llevar a diseño de instituciones o de políticas que podrían movernos a un mejor equilibrio? Bueno, yo creo que es interesante porque el modelo insinúa precisamente, vamos a hablar de la palabra impenitencia, o sea, el populismo es oportunismo impenitente. Si uno puede hacerle pagar las consecuencias al político por su conducta oportunista, evidentemente vamos a estar reduciendo la posibilidad de la acción política oportunista. O sea que ahí es donde juegan las instituciones. O sea, las instituciones donde se establecen cierto tipo de auditoría de gestión, donde tenemos prensa libre que sigue las decisiones día por día, donde tenemos un sistema de comunicación en redes. Yo creo que una de las cosas más importantes que vamos a ver es precisamente que estos países donde existe plena libertad de prensa, donde existe esta comunicación en redes, es como que es posible tener el largo plazo mucho más identificado en el presente. O sea, hoy cuando viene una medida oportunista, inmediatamente la prensa, las redes saltan, esto va a provocar tal y tal y tal consecuencia en el futuro. En cambio, si uno tiene un sistema restrictivo de información, donde no fluye bien la información, donde el político sale con las suyas de aumentar transitoriamente el consumo y después la culpa es del otro, la culpa queda desvanecida a través del tiempo, eso es lo que le permite sobrevivir como oportunista. O sea que yo creo que las instituciones, por eso muchas veces una de las cosas que caracteriza la acción populista es precisamente, ellos consideran que todos estos controles, las auditorías de gestión, la libertad de prensa, el sistema republicano, la división de poderes, etcétera, son el arsenal del enemigo que hay que destruir. O sea, ¿por qué son el arsenal del enemigo? Porque precisamente establecen la penitencia para el mal comportamiento del oportunista. Entonces, por eso que ellos inmediatamente atacan y quieren ser hegemónicos, que no lo controle la justicia, que no lo controle el Parlamento, que no lo controle la prensa, e incluso hasta perseguir a sus críticos, aunque no formen parte de eso. Entonces, en la medida que uno defienda mucho esa parte institucional, el populismo es muy acotado. O sea, Obama le parece bien el populismo porque tiene todas las instituciones de Estados Unidos que nosotros no tenemos, ¿cierto? O sea, a pesar de que tenemos una constitución parecida, no es lo mismo el régimen americano con respecto a todos los check and balances que tienen las instituciones, a donde nosotros hoy día vemos que directamente puede haber una acción del Ejecutivo avasallando a la justicia y donde no haya muchos elementos que puedan frenar, que espero que se va a frenar, digamos, pero por el momento avanzan en esa dirección.
O sea que ese sería el argumento, las instituciones son la solución. Y en esas instituciones la libertad de prensa y de comunicación es fundamental. Perfecto. Emilio, vos, entonces, partimos de definir el populismo, con diferencias, pero tenemos una definición más o menos ahí que estamos de acuerdo. Le pregunté a Roque sobre cómo podíamos explicar ese fenómeno, ¿sí? Desde el punto de vista de un equilibrio económico, con agentes racionales, aunque no perfectamente informados, nos dijo él. Y ahora te pregunto a vos, si nos vamos hacia otro extremo, ¿qué raíces culturales y psicológicas tiene ese populismo y que vos considerás muy importantes tener en cuenta, según tu estudio? Mira, sí, yo creo que cuando abordás el populismo tenés que incorporar varias disciplinas. Tenés que incorporar la historia, la economía, la psicología social, incluso la antropología, porque hay un tema fundamental que es cómo entiende el votante medio la realidad, es decir, qué relaciones causales tiene en la cabeza. Y la razón por la cual en Argentina tenemos impenitencia por 70 años, porque en realidad pocas veces hemos visto políticos oportunistas pagando el costo de lo que hicieron, y ahora que estamos viendo, por ejemplo, la justicia actuando contra funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, se plantea como una persecución, como el lawfare, etcétera, y evidentemente gran parte del electorado compra esa idea. Entonces, a mí me interesó mucho la perspectiva de Douglass North, que primero empieza enfatizando el rol de las instituciones en la explicación del crecimiento económico, y después, en los últimos años de su vida, va inclinándose a decir, bueno, pero las instituciones en realidad van reflejando un proceso de aprendizaje colectivo que no es más que la cultura, y las instituciones de alguna manera reflejan la cultura. Y ahora mismo, desde el punto de vista de la economía, hay varios trabajos. Alberto Vicín y Verdier publicaron uno muy interesante, la interacción entre cultura e instituciones. Y como el populismo es una degradación institucional, tenés que entender por qué la degradación institucional. O sea, si por un lado vos querés entender cómo una sociedad llega a buenas instituciones, también tenés que poder explicar cómo una sociedad que tenía relativamente buenas instituciones termina degradándolas y inclinándose en la otra dirección. El caso emblemático, obviamente, quizás único en el mundo, es Argentina, un país que durante 70 años se rige con instituciones de alguna manera copiadas de Estados Unidos, imperfectamente aplicadas. Obviamente no vivíamos en una democracia jeffersoniana, pero las instituciones funcionaban relativamente bien, el Parlamento funcionaba relativamente bien, la Corte Suprema era relativamente independiente, con muchos defectos, pero si comparamos todo el resto del mundo, la Argentina no era un outlier de mala calidad institucional, sino todo lo contrario. Te diría que era uno de los países con mayor calidad institucional. O sea que en el año antes del golpe del 30, yo diría la Argentina tenía un sistema que institucionalmente era bastante bueno. Y lo perdimos a ese sistema. Entonces, yo creo que lo que hay que entender es por qué el electorado, por qué el votante termina comprando una narrativa que plantea una interpretación de la realidad y una interpretación causal que, desde el punto de vista de la teoría económica, del análisis económico, no solo es insostenible, sino que los va a perjudicar. Y ahí entra todo el asunto de ¿es racional o no es racional? O sea, la manera de resolver la irracionalidad en teoría económica es introducir otro factor en la función de utilidad, es decir, introducís otro factor y ya está, no sos irracional. Y acá el problema es que es irracional para el votante argentino seguir votando un sistema que hace al país cada vez más pobre, porque evidentemente ese votante no quiere ser más pobre. Entonces, el punto central del tema cultural, a mi juicio, es que la cultura no es más que un conjunto de valores, de creencias, valores que gobiernan la interacción social, de creencias que representan una cosmovisión del mundo, una cosmovisión de la realidad, que en definitiva
plantean relaciones causales, es decir, la crisis argentina no es producto de las políticas económicas populistas, la crisis argentina en realidad es producto de una conspiración internacional apoyada localmente por la oligarquía y los medios concentrados. Es decir, eso es una visión cultural. ¿Por qué esa interpretación de la realidad tiene tanto peso en la sociedad y por qué justamente permite que los políticos sean impenitentes? Para mí, la cuestión de la cultura entra por ahí, porque tenemos que entender cómo un país como la Argentina, que en el año 45 era el 7º país en el PIB per cápita mundial, hoy ocupa la posición 70. Entonces, a mí me gusta la interpretación, yo soy economista de formación, pero me parece que la economía no permite explicar el fenómeno populismo de manera completa y no permite llegar a una, si querés, una comprensión del fenómeno que al mismo tiempo nos lleve a responder la pregunta que vos tenías, de cómo salimos de la trampa populista. Ahora, déjame que te haga una repregunta ahí, después a los dos sobre cómo salimos, ¿sí? Pero, está bien, yo te sigo tu argumento, pero digo, ¿cómo es que se dio ese cambio cultural entonces? Si va a haber una relación de causa-efecto y teníamos en algún momento instituciones republicanas que funcionaban razonablemente bien, aún en una democracia restringida, ¿sí? Por ahí no está de acuerdo con esto, pero mi visión es que mientras tuvimos una democracia restringida, tuvimos instituciones republicanas que funcionaron bien. Una vez que dejamos de tener una democracia restringida, las instituciones republicanas se empezaron a deteriorar, ¿sí? Entonces yo ahí veo, obviamente, algo políticamente incorrecto, pero que genera una relación causa-efecto en términos de aparece un grupo que quiere mucha más redistribución, que ahora tiene mucho más peso en la sociedad, y eso lleva a que esté dispuesto para beneficiarse de esa redistribución, empezar a desarmar esas instituciones republicanas, y ahí entramos en un camino de degradación. Yo lo que te pregunto a vos es, ¿tenés en algún momento, ahí vos me podés decir, no, pero cambió la cultura de esta forma No, mira, la pregunta tuya es la pregunta clave. Es decir, ¿qué cambió en la cultura? Yo en mi ensayo, en el libro, trato de explicar. En la cultura argentina hay ciertas cosas subyacentes que son muy fuertes. Alberdi, cuando redacta la Constitución del 53, básicamente dice que vamos a necesitar 100 años, porque Alberdi era un gran creyente en el tema de que las constituciones sin la cultura no van. Por eso decía, los mexicanos importaron la constitución al igual que Tocqueville, que decía, los mexicanos importaron la constitución de Estados Unidos y no son Estados Unidos. Entonces, evidentemente, no hay constitución que valga si la cultura no la apoya. Entonces, Alberti dijo, vamos a necesitar 100 años para erradicar todo el resabio cultural del sistema colonialista, patrimonialista, autoritario de España. Fíjate la predicción de Alberti, vamos a necesitar 100 años en 1853 y la constitución de Alberti murió en 1949. ¿Qué es lo que cambió? Yo creo que no cambió necesariamente nada. Ezequiel Martínez Estrada decía que el peronismo en realidad lo que hizo fue fomentar, exaltar ciertas creencias, ciertos valores que existían desde la colonia y los promovió porque eran funcionales a su agenda. Lo mismo puede decir, por ejemplo, de Hitler en Alemania. Hitler en el año 28 tiene una pésima elección. Durante la década del 20 en Alemania ningún político consiguió votos acusando a los judíos de haber destruido Alemania, y sin embargo Hitler luego se convierte en primer ministro porque gana su partido las elecciones de 1932, y el antisemitismo se convierte en una herramienta política en Alemania, que no había sido una herramienta política hasta entonces. Quien la convierte en había antisemitismo en Alemania, indudablemente, eso lo sabemos. Lo que pasa es que no era políticamente útil para ganar votos el antisemitismo. Hitler es un innovador en ese sentido.
utiliza eso, y lo utiliza con la retórica discursiva, etcétera, etcétera, y apela a algo que está subyacente. Por eso yo siempre, en mi definición de populismo, voy a algo anterior al populismo, que para mí es la brecha de frustración. Para mí no hay populismo sin brecha de frustración. ¿Qué es la brecha de frustración? La brecha de frustración es la diferencia entre las aspiraciones de la mayoría del electorado y la realidad. Las sociedades evolucionan, en algunos momentos se chocan con una barrera estructural, esa barrera estructural no se resuelve de la manera que venía funcionando el sistema, requiere reformas estructurales, y ahí las reformas estructurales, como todos sabemos, tienen costo, pero aparece un político oportunista que dice, no, yo tengo la solución sin costo de este problema para cerrar la brecha de frustración. Es una, que yo la llamo la solución facilista, porque no tiene costo, simplista, porque la puede entender cualquiera. Mirá, el problema de la brecha de frustración, ¿por qué no estamos donde queremos estar? Es por culpa de los otros, del enemigo, de la oligarquía, del imperialismo, de lo quien sea. Y es arbitraria porque implica violar principios constitucionales, derechos de minorías, etc. Entonces, estas tres cosas de la solución populista, a mí me gusta decir que el populismo pretende ser una solución que es una falsa solución, porque en definitiva lo que pretende es lo que Friedman llamaba el almuerzo gratis. El populismo plantea un almuerzo gratis porque plantea que el almuerzo lo va a pagar otro, que el votante del líder populista no va a pagar el almuerzo, que lo va a pagar otro. Y ese es el tema elemental que también lo rescata Strebe en el artículo, que enfatiza mucho Laclau, que es el tema de la división de esta visión maniquea del pueblo y el otro como enemigo. Y a mí eso me parece esencial para entender el origen del populismo, la evolución del populismo, y el hecho de que, como vos bien decías, vos tenés que, si el factor cultural es tan importante, tenés que explicar qué cambió el factor cultural. Y la realidad es que todos sabemos que la cultura cambia muy, muy despacio. Los cambios culturales son lentos. Entonces vos no vas a encontrar un cambio cultural fenomenal. Para mí lo que hay es una coyuntura crítica que genera una brecha de frustración, y en esa brecha de frustración surge el político oportunista que plantea en una narrativa maniquea una explicación simplista, facilista y arbitraria del problema. Y el votante la compra porque es una explicación que está enraizada en esa cosmovisión de esa sociedad. Y entonces lo que hace el político oportunista, el político populista, es rescatar algo que está subyacente, llevarlo al primer plano y de esa manera aportar lo que él dice es una solución a los problemas estructurales y que el votante medio encuentra muy creíble y que el votante medio además cree emocionalmente que eso hay un factor emocional que juega, porque el populismo tiene apela al tema emocional también. Así que yo creo que pasa por ahí. Entonces, por eso creo que cada país tiene un populismo particular. Trump es el populismo de Estados Unidos, porque la cultura norteamericana no aceptaría un populismo como el de Perón y Evita. El populismo que puede funcionar es el populismo de derecha, y yo siempre enfatizo que Laclau tiene razón, el populismo no es ideológico, está vacío de contenido ideológico. La cuestión es cómo definís el enemigo. Una vez que vos definís el enemigo, definiste qué ideología tenés. Y cómo definiste el enemigo tiene que ser consistente con la cultura. Entonces, si vos definís al enemigo como los extranjeros, los chinos, los judíos, los musulmanes, los que sea, vas a terminar con un populismo de derecha. Si el enemigo lo definís en una dimensión económica, vas a terminar en un populismo de izquierda. Ahora, primero, entonces, dado las raíces históricas que menciona Emilio Roque, vos escribiste también sobre las raíces atávicas del populismo argentino. ¿Tenés algo importante para agregar a lo que Emilio dijo? Sí, es complementario mi interpretación, que no es un estudio histórico, sino que yo leí los libros de historia, y a mí me parece que lo que empalma con lo que dice Emilio es que si uno ve la evolución
del amigo-enemigo, la dicotomía, etcétera, desde la época de la colonia hasta el presente, digamos, es que al principio, digamos, nosotros teníamos federales y unitarios, que algunos podrían interpretar como que era un gran debate político sobre el orden de la nación, etc. Lo que yo enfatizo en Fundamentos Atávicos es que en realidad hay una cosa que es importante en esto, que es la lucha por la caja del puerto. O sea que, evidentemente, si nosotros vemos lo que es la Argentina durante la parte de la colonia, gran parte de la evolución desde principios de 1500 hasta fines de 1700, nosotros vemos que Argentina se desarrolla desde el norte. ¿Por qué se desarrolla desde el norte? Porque evidentemente los españoles conquistan América por el lado del oeste, digamos, y se establecen en el Alto Perú, y de ahí empiezan los conquistadores a bajar hacia el sur. Entonces uno ve que si uno analiza un poco los monumentos históricos de Argentina, va a ver cómo viene desde el norte. O sea, la Universidad de Córdoba es 100 años más antigua que la de Buenos Aires, simplemente porque estaba al norte Córdoba, y los españoles, los jesuitas, etcétera, fueron creando los centros culturales y creando eso en esa trayectoria. Por supuesto que, ¿qué hacían? Al mismo tiempo, trataban de bloquear cualquier abastecimiento que tuviera Argentina por el este, por el Río de la Plata. Pero se le hacía bastante difícil porque el contrabando se arreglaba como para poder penetrar. Entonces, crean el Virreinato del Río de la Plata en 1776, precisamente como un elemento no de, yo diría, gran sofisticación política, sino crear un poder ahí para que no dejaran entrar a los ingleses, los portugueses, todos los que venían con el tráfico del Atlántico, que querían entrar y vender sus productos al cambio del oro de Potosí, que era plata, o el oro del Alto Perú. Entonces, ahí se genera una tensión muy importante que en el fondo, yo sé que hay muchos historiadores, sobre todo los que defienden la Revolución de Mayo como un gran hecho. La Revolución de Mayo, en definitiva, es casualmente el agobio que tenían los porteños, que no lo dejaban comerciar. Entonces, por eso, cuando empiezan los revisionistas y dicen, no, porque Belgrano era hijo de un contrabandista. Belgrano era hijo de un individuo que comerciaba en Buenos Aires, y así viene toda, digamos, lo que vendría a ser la revolución, entre comillas, que fue parecido al Tea Party en Estados Unidos. Es decir, el agobio que sometía a España a Argentina al no permitirle comerciar libremente, genera ese fenómeno de la Revolución de Mayo, que después, a través de unos años, logra la independencia argentina, porque al principio, digamos, las provincias del norte, que estaban acostumbradas a hacer comercio con el Alto Perú, veían que ese otro puerto está bien, pero si va a haber un arancel en esos otros puertos, queremos participar de ello. Ahí aparece unitario y federal. Era la lucha por la caja del puerto. Tanto es así que está perfectamente claro en la Constitución del año 53, donde definitivamente las fuerzas federales derrotan a Juan Manuel de Rosas, que curiosamente él se llamaba federal, pero en el fondo era tan unitario como los unitarios que estuvieron antes, que era la concentración de los recursos de la Caja del Puerto de Buenos Aires para hacer política. Entonces, miren qué antecedente interesante. O sea, Rosas, con la Caja del Puerto, compraba los caudillos del interior. O sea, no es que había un movimiento federal, no, era la Caja del Puerto lo que domesticaba a los caudillos del interior. Vean ustedes lo que está pasando hoy día en Argentina. O sea, nosotros pensamos
de que las provincias argentinas tienen verdaderamente independencia como para hacerle una oposición al gobierno central? De ninguna manera. No tienen cómo pagar los sueldos. Entonces, eso es un fundamento atávico que viene desde mucho tiempo atrás y que, por supuesto, una reforma importante que va a tener un impacto sobre el populismo es si verdaderamente logramos un régimen de coparticipación donde no estén los recursos centralizados en el Ejecutivo para domesticar a las provincias. Eso está puesto en la Constitución de 1994, sin embargo, nunca hubo ninguna urgencia en solucionar este tema. O sea que yo a esto simplemente lo veo como que históricamente viene de la colonia, es cultural, se acostumbró a manejar la política de esa manera, a disciplinar a la gente con la caja, bien típico populista, y que viene de esa tradición. Pero se puede cambiar. Yo creo que se puede cambiar casualmente introduciendo esas modificaciones. Y un solo tema que también está planteado en la pregunta es que si nosotros estamos condenados por nuestra cultura, yo creo que hay muchos trabajos interesantes que están apareciendo que actualmente en la literatura se llama social learning. Hay algunos trabajos que tienen título como The Wisdom of the Crowd, que es cómo dinámicamente evoluciona la sabiduría de las masas. O sea, no estamos condenados, sino que yo creo que hay una dinámica de largo plazo que permite ir, digamos, mejorando con el aumento del conocimiento, de las redes, etcétera, de manera tal de que no estamos condenados a una cultura que nos sume en el atraso, sino que es posible cambiarla con el tiempo. Está bien, pero quiero pararme ahí, en el aprendizaje social, ¿sí? A mí lo que siempre me llama la atención es, tomemos el tema de las tarifas eléctricas, ¿sí? O sea, sacando el menemismo, todos los otros gobiernos peronistas hicieron lo mismo, las llevaron a un nivel insostenible y después tuvo alguien que hacer una corrección enorme. ¿Por qué no hay un aprendizaje sobre eso? ¿Por qué cuando viene el gobierno que quiere hacer eso para transferir recursos, si solo es un problema de información asimétrica, la gente no le dice, no, ya esto, me das electricidad hoy barata, pero mañana no hay electricidad, la tenemos que pagar 4 veces más? Entonces, ha pasado varias veces. Yo siempre pienso, una vez puede pasar cualquier cosa en una sociedad, porque, bueno, no tenemos evidencia histórica de dónde mirar, pero cuando pasa tantas veces, me da la impresión de que hay un conflicto distributivo muy fuerte que está muy centrado en el corto plazo. Y esto me lleva a un artículo de Emilio, que no está en el libro, en el que él muestra que los picos populistas se dan cuando mejoran mucho los términos de intercambio en Argentina, ¿sí? Entonces, me parece que es fácil confundirse en Argentina, ¿no? Que cuando vienen las vacas gordas, por decirlo literalmente, cuando vienen las vacas gordas, si el gobierno hace populismo, bueno, trae unos años de holgura importante, y después el que hace el ajuste es el otro, el malo. Entonces es fácil seguir con esa película, ¿no? Pero si yo te di, las tarifas eran sostenibles, lo que pasa es que vino el malo y quería ayudar a su primo y a su amigo que tenían empresas energéticas, y entonces por eso subió la tarifa y se sigue perpetuando, porque si no, tendría que haber un proceso de social learning. Entonces la pregunta a la que voy es, ¿no hay algunas cosas estructurales que hacen más difícil en Argentina ese social learning, como este hecho de que al ser un país que exporta commodities, tiene ciclos de los commodities y eso correlaciona con el populismo y con los ajustes, obviamente? Sí, yo creo que ahí lo interesante es que Argentina es exportadora de commodities, pero hay otros países que son exportadores de commodities y no tienen este problema. Este es un tema fundamental, el aprendizaje colectivo, es un tema que North le dedica bastante atención. Y yo creo que es el tema central, porque cuando vos empezás a estudiar el aprendizaje del ser humano,
el humano aprende cuando entiende cuáles son las relaciones de causalidad. Es decir, si hago A, va a suceder B. Cuando vos confundís las relaciones de causalidad, no hay aprendizaje. Y vos decías algo que es muy importante. Un votante dice, pero ¿por qué voy a votar yo al no populista en la Argentina? Si el no populista es el que me hace el ajuste, la economía se contrae. Es decir, en la Argentina ya establecimos ciertos ciclos que si vos mirás históricamente, alguien te viene a decir, sí, todo lo que vos estás, sí, la teoría económica, MIT, Chicago, lo que quieras, pero la realidad es que en la Argentina, cuando tuvo el peronismo, la carne valía. Ahora obviamente no está pasando esto, no está pasando otra cosa. Y el populismo siempre ha recurrido a una narrativa que es, mirá, es muy simple, nosotros estamos con el pueblo y estos que vienen a hacer el ajuste están en contra del pueblo. Y esa es una narrativa que es una explicación de la realidad, tiene una relación causal explícita esa narrativa. Entonces, con una narrativa de ese tipo, el aprendizaje colectivo es imposible, porque vos no terminás de entender cuál es el origen de los problemas. Alberdi hablaba de esto hace 150 años, decía, los países que no entienden por qué son prósperos van a terminar siendo pobres. Decía, el argentino no entiende el origen de su prosperidad. El origen de su prosperidad está en Europa, no está acá, está en el comercio. Bueno, hay en la Argentina gran confusión respecto a esto y uno de los grandes logros del populismo ha sido embarrar la cancha desde el punto de vista de la interpretación. Por eso a mí cuando hablamos en los modelos económicos de información asimétrica, no es información asimétrica, información sin interpretación no sirve. O sea, en estos temas hay información, pero tiene que ser interpretada. Y evidentemente hay una interpretación, que es la interpretación populista de la historia argentina, que plantea relaciones causales que impiden cualquier proceso de aprendizaje. Por lo menos esa es mi conclusión. ¿Roque? Sí, yo veo que el aprendizaje colectivo tiene dos fuerzas importantes, ¿cierto? O sea, llamemos, que eso es lo interesante de los últimos papers que hay sobre social learning, tienen en cuenta esto que yo voy a decir ahora, o sea, no es que sea una idea original mía, ¿no? Sino que es como que hay dos fuerzas en el mecanismo de transmisión de información, ¿cierto? Uno es para embrutecer a la sociedad, digamos, y hay otra fuerza que es para aumentarle su sabiduría, ¿cierto? O sea, una que tiende a disminuirle su sabiduría, otra a aumentarle la sabiduría. Estos modelos dinámicos tienen la característica de formular la pregunta correcta, digamos, o sea, cómo el proceso de social learning puede llevar a que aumente la sabiduría, o sea, que mejore la cultura y que de alguna manera nos podamos sacar de encima toda esa cultura del atraso, del populismo, del maniqueísmo, de echarle la culpa al otro. Entonces, lo que significa es que hoy día las técnicas que se utilizan, porque en realidad son técnicas que son muy modernas, con Big Data, con toda la información que hay en las redes, donde tratan de identificar casualmente cuáles son esos aspectos que mejoran el conocimiento social y cuáles los empeoran. Lo cual me parece que por ahí tenemos la punta del ovillo para empezar a encarar qué cosa puede ser útil para mejorar la cultura, ¿cierto? Y qué cosas en el pasado la deterioraron, que hubo muchas, digamos, porque casualmente, como decían ustedes, nosotros como país, hasta la década del 30 era una cosa, de la revolución del 30 para adelante empezamos a ir para atrás, pero así como hubo un factor dinámico que nos tiró para atrás, en nuestra cultura, también puede haber una ecuación diferencial que te lleve para el otro lado, digamos. Y eso es interesante porque es nuevo. Yo he empezado a estudiar este tema en Argentina, y lo voy a seguir porque hasta ahora no he podido formalizar nada, pero me parece que por ahí viene, porque si no, nosotros como que estaríamos condenados a nunca salir de esto, si no mejoramos la sabiduría popular. Y entonces la pregunta es esto. Ahora, por ejemplo, en los focus group, yo estoy actualmente tratando de
de unir a todos los partidos liberales del centro y he estado muy activo con Focus Group, tratando de ver cómo piensa la gente, cómo... es increíble cómo distintos sectores de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, muy pobres, unos más afluentes, otros, reconocen el deterioro en la educación que ha tenido Argentina en estos últimos años. Entonces, ahí también nosotros vemos que la educación, entre comillas, parafraseando a Laclau, es el arsenal del enemigo que tenemos que destruir para poder tener más pobres que lo podamos embaucar con un plan social, ¿cierto? Pero si uno ve ese votante, el votante pobre, el votante que está en estos focus group bien identificados, ellos ya reconocen el daño que le están produciendo a sus hijos con no poder ir a la escuela. Lo que se está mostrando, lo que mostró tácitamente un individuo en un focus group, dice, yo veo que a mi nieto le están enseñando en cuarto grado lo que a mí me enseñaban en segundo grado. O sea, hasta eso llega en gente muy, muy humilde. Entonces, acá tenemos una explicación de por qué este proceso de aprendizaje social fue en la dirección equivocada, se fue hacia abajo, y que te explica en gran parte por qué el populismo se nutre de demandas insatisfechas o la brecha de frustración que menciona Emilio, se nutre por eso y se complementa dinámicamente con eso. Por lo tanto, la vía de salir es precisamente investigar estos fenómenos, que yo creo que hay oportunidad para poder empezar a verlo, digamos, empezar a atacarlo por ese lado. Sí. Bueno, muchísimas gracias, sí. Una sola reflexión y sobre esto último. Yo creo que la educación es muy, muy importante y lo he visto también de la misma forma, viendo cómo se educan mis hijos en Estados Unidos y qué pautas culturales sacan de la escuela, ¿no? Que son muy, muy importantes. La capacidad que tiene la escuela ahí es muy grande, pero no me parece que es algo que se puede cambiar en el corto plazo y por eso siempre pienso que tenemos este problema en Argentina que a nivel macro siempre estamos en la cornisa y siempre el horizonte temporal es muy, muy chico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lograr estabilizar la macro para poder tener un horizonte temporal un poco más grande y empezar a ocuparnos de estos otros temas. Pero bueno, les agradezco muchísimo la charla y quedamos en contacto, ¿sí? Bueno, gracias Sebastián, gracias Emilio, nos estaremos viendo. Bárbaro.